No tengo cuchara. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Mientras usted pueda ir ingresando a nuestra conexión, a nuestro estudio bíblico y pueda ir compartiendo la transmisión con sus hermanos, con sus amigos. Mientras estemos ahí, clamemos, Aleluya, Jesús. vamos preparando nuestra mente, nuestro corazón, para que el Señor nos hable una vez más en este día. Amén, que el Señor nos ha dado, nos ha preparado para nosotros. Amén, damos gracias a nuestro Padre. Él nos bendice, Él nos ama, Él nos ayuda. Él es uno. Amén, Él es uno. Él es el gran yo soy. Juan 10:30. Amén, hemos estado estudiando con nuestros hermanos. Allí el miércoles, ahí estuvimos estudiando. San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Amén. También Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Damos gracias porque tenemos a un Padre que nos cobija, a un Padre que se preocupa, a un Padre que está atento, Amén. un Padre que está siempre sus oídos prestos a escucharnos. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias a nuestro Señor, porque Él nos llamó, Él nos escogió, de Él hemos salido todos los que creemos. Amén. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos bendice, Él nos ayuda. Amén. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque estamos en el mejor lugar. Amén. Estamos confiando en Él. Amén, Jesús. Esperando en su divina respuesta en todo lo que está pasando, en todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Confiando en Él siempre. Amén. Vaya agregando a sus hermanos. Vaya compartiendo esta página. Amén. Para que podamos unirnos y poder escuchar hoy en día el consejo sabio de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Damos gracias al Señor porque Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Nos está ayudando, nos está guiando y está con nuestras vidas. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesús. Gracias Amén. a nuestro Dios Todopoderoso. Él está con su pueblo, Él está con su iglesia. Amén. Siga ahí. Gloria a Queremos que Jesús. puedan Aleluya. seguir compartiendo la página. Amén. Puedan entrar algunos más. Vamos a esperar otros que puedan entrar. Amén. Y vamos a comenzar. Y mientras tanto, vamos a orar. Vamos a orar los que estemos aquí, los que estamos en esta hora. Amén, Jesús. Vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando una situación delicada de salud con este tema de esta enfermedad del COVID. Vamos a orar por nuestro hermano Eduardo. Amén. Pailahuayque. Vamos a orar por su papá. Amén. Que Dios bendiga también, pastor. Amén. Nuestro, se me olvida el nombre. Luis Pailahuayque. Amén. Es el papá. Amén. De nuestro hermano Eduardo. Amén. Sí, y Jesús. la mamá también está complicada. Nuestra hermana Nancy Namoncura. Amén. Amén. Jesús. Jesucristo bendiga a ellos. También poner en una oración especial a nuestro hermano que está en Colombia, Elías
de traqueo, Amén. está complicado, está bien ahí afectado de su salud, Amén. Aleluya. pero confiando en el Señor, amén. Y oremos por nuestro pastor Guzmán, amén, Adolfo, también, amén. Adolfo Guzmán. Amén. Oremos Jesús. por él, oremos por Leighton, nuestro pastor Leighton Quesada. Oremos por él en el nombre de Amén. Jesús y también damos gracias al Señor y sigamos orando por el pastor Esteban Jaramillo. Amén, Gracias Jesús. a Dios está mejor, Amén, pero seguimos Jesús. orando por él y su familia. nuestra Amén, hermana amén, Paola. mi Dios. Amén. Y todos ellos que están pasando esta enfermedad y muchos hermanos, no solo ellos. A ellos los nombramos porque son siervos del Señor, pastores, ministros que trabajan en la obra. Amén. Edgar, amén. Y también hay hermanos, un hermano en Concepción, hermano Edgardo. Amén. Dios bendiga Jesús. a él. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos también que han estado pasando esta situación. Amén. Dios les bendiga a todos ellos. Amén. Amén. A todos los que están un poco complicados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que hay un clamor, hay Aleluya, una oración Jesús. de madre, de padre. Amén. Que están orando, de hijos, familia, esposa. Carolina. la Amén. La esposa de nuestro hermano Eduardo, mire, esposa. Y ella. Kelly de Tony. Amén. Ella está con un hijo. Amén. Dios bendiga. Aleluya, Jesús. Fortalezca la vida de ella. Está Amén, pendiente de su Jesús. esposo Eduardo y está pendiente de su suegro. Amén. Amén. Nuestro pastor Luis, nuestra hermana Nancy. Sí, Jesús. Así que ella necesita mucha fortaleza. Amén, Y Jesús. que el Señor ahí siga dando firmeza en esa fe. Amén. En esa fe que nunca debe fallar. El Señor nos sostenga, el Señor afirme nuestras vidas para seguir, amén, tomados de la mano del Señor. El Señor nunca va a fallar, amén, nunca nos va a fallar. El Señor siempre ha sido fiel, seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos, amén. Amén. Solo debemos someternos a su preciosa voluntad, amén. Vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a orar por Amén, nuestras Jesús. hermanas, amén. Vamos a orar Amén, por Jesús. todos ellos que están delicados de salud, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús Amén. para luego dar ya comienzo al estudio bíblico de hoy, amén. Amén, Vamos Jesús. a orar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Amén. Jesús. Señor, te damos Aleluya, gracias, Padre Dios Todopoderoso, bueno, en tu esta nombre, hora, Jesús. Dios del cielo, Somos Dios de la gloria. tus hijos, Gracias mi por Dios. todo lo que usted nos da, Señor, y hace por nosotros. Sí, Jesús. Ayúdenos, oh Dios del cielo. Aleluya, santo. No somos, Señor, Jesucristo del cielo, nada sin ti, Señor. Dios Todopoderoso, ayúdenos, oh Dios. Guíenos, oh Señor amado, en tu nombre glorioso, en tu nombre maravilloso, Señor eterno. Maravilloso eres tú, mi Oramos, Señor amado, oramos y confiamos, Dios. Señor. Aleluya, Jesús. Nuestra confianza está en usted, oh Dios del cielo. Te amamos, Gracias, mi Jesús. Padre, gracias, mi Salvador. En esta hora, Dios del cielo, Dios de la gloria. Gracias, mi Rey, gracias, mi Salvador. Porque usted está con nosotros y en nosotros, Señor. Guíenos, oh Padre, diríjanos, oh Señor, en su nombre glorioso, en su nombre maravilloso, Señor. Gracias, mi buen Señor, gracias, mi buen Dios eterno, en su nombre santo, Jesucristo, en su nombre precioso. Te presentamos las vidas, Señor, de tus siervos, de tus ministros, Señor amado, de las esposas, Señor Jesucristo de la gloria. Oh Dios del cielo, de una madre, Señor, de un hijo, Dios Todopoderoso, Salvador, que está, Señor, angustiada, Señor, y que también están pasando esta situación, amado Dios de la gloria. Oh Señor eterno, en tu nombre te pedimos, Señor, Dios de la gloria, por nuestro hermano Elías, Señor, allá que está en Colombia, que está lejos de su familia, Señor, amado Padre del cielo, en tu nombre glorioso, en tu nombre maravilloso, Señor del cielo. Bendito Padre, bendito Dios Todopoderoso, Salvador. En el nombre de Jesús, Dios de la gloria, ayude, guíe, Señor amado. Dirija, Señor, a su santo y precioso pueblo, Señor, Dios de la gloria, que está
clamando, Señor, que está, Señor eterno, intercediendo por ellos, Señor amado, en su nombre glorioso, en su nombre maravilloso, Señor eterno, Dios del cielo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En esta hora también te pedimos por este servicio que usted nos ayude, usted nos guíe, que usted, Señor, sea ministrando, Señor amado, en su nombre glorioso, en su nombre maravilloso, Padre eterno, Dios del cielo, Dios de la gloria. Gracias, mi Rey, gracias, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque estamos confiando en el Señor, porque estamos, hermanos, firmes. Amén. Aleluya. En su palabra. Amén. Estamos confiando. Amén, Y saludo a nuestros Jesús. hermanos Jorge, allá de, amén, de Viña del Mar. Amén, que nos está viendo. Aleluya, A nuestro Jesús. hermano José Muñoz de Portero Grande, Amén, Dios le bendiga. Jesús. Amén. Josué también Miranda que Amén. dice saludos hermanos. Amén. Sí, Dios le Jesús. bendiga. A nuestra hermana Lidia también que está con nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Gracias al Señor porque estamos en el mejor lugar. Amén. Que Dios bendiga, que Dios ponga esa firmeza en cada corazón, en cada ser. Amén. Que Jesucristo sea fortaleciéndonos. Amén, Sea amén. ayudándonos a cada uno de nosotros y sobre todo a la familia, hermanos. Aleluya, Jesús. Que están batallando, Así están es, mi allí Dios. luchando Amén, contra Jesús. estas enfermedades. Amén. Amén, mi Jesús. Jesucristo Aleluya. bendiga. Queremos seguir Gloria a Jesús. estudiando, seguir, hermanos, Santo Jesús. preparando nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos siga ministrando a través de la palabra. Siempre la palabra va a ser algo saludable para nosotros. Va a ser el alimento, como dice la palabra de Dios. Gloria a Va a ser, Jesús. hermanos, el sendero, el camino que Aleluya, nosotros debemos seguir. Jesús. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Gracias, Así Jesús. que Amén. no debemos, hermanos, perder nuestro horizonte. Amén. No debemos perder nuestra mirada. Aleluya, Jesucristo Jesús. nos ayude a mantenernos siempre por el camino. Amén. Y si nos desviamos, que el Señor inmediatamente nos enderece, nos corrija. Amén. Porque Amén. necesitamos, hermanos, estar siempre Sí, involucrados allí en su palabra santa, fiel y verdadera. Amén. Que el Señor guíe nuestros pasos. Amén. Bueno, Amén. ya vamos a comenzar con los que estamos. Amén. Espero que esté con el lápiz, espero que esté ahí anotando ciertas cosas que le van a ayudar para su vida, su crecimiento. Amén. Hemos estado estudiando por tiempo, hermano, hemos estado estudiando estos días jueves. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando acerca del tema de la santidad. Amén. De la santidad. Y como siempre Amén. tomamos este versículo. Amén. El versículo 1 de Pedro Amén. 1:15. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Más allá que sea repetitivo el versículo, más allá que usted lo escuche una y otra vez, es palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, Es palabra Jesús. de Amén. Dios. Y nosotros damos gracias al Señor por escuchar una y otra vez su santa y preciosa palabra. Amén. Porque nos ayuda, porque nos estimula, nos anima, hermanos, a seguir siempre avanzando. Amén. Aleluya, Siempre sí, Jesús. caminando por esta, Amén. amén, por este sendero maravilloso de victoria. Amén. Amén. Jesucristo les bendiga, Amén. les ayude a cada uno de ustedes a no apartarse, a no alejarse de lo principal. Y lo Así principal es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre, siempre va a ser principal nuestro Señor Amén, Jesús. Amén. Aleluya. Que Ay, Dios la nos gloria. guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Amén. La palabra del Señor es, leíamos, hermanos, hemos estado viendo acerca de los, en este caso,
como era antiguamente la ley, era practicada, era ahí el Señor encaraba a los legalistas que habían en ese entonces, que eran los fariseos, todos aquellos que se sostenían de la ley de Moisés, amén, y el Señor ahí hablaba por qué había venido esta ley, por qué había sido promulgada la ley, amén, y para qué era la ley, amén. Amén. La ley nos trajo a nosotros, hermanos, manifestó lo que iba a ser, y qué es lo que iba a ser, y qué es lo que trajo en la fe en Jesucristo, Amén. amén. Ahí la ley trajo a dar a conocer, hermano, lo que era la fe en Jesucristo, amén. Así es, Jesús. Porque Amén. la ley, hermano, siempre habló de lo que iba a venir. Acuérdese de que decíamos semanas anteriores que la ley vino a ser sombra de lo que iba a suceder, Amén. de lo que iba a Es venir. verdad, amén. Amén. Así que eso nos trajo a nosotros el conocimiento, amén, de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que vino? Nuestro Señor Jesucristo. Hoy Amén. confiamos, hoy tenemos la fe puesta, nuestros ojos puestos Amén, en el Jesús. autor de todo, hermano, Amén. que es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque si tenemos a Jesús, tenemos todo. Amén. Amén. Tenemos Gracias, todo Jesús. Amén. a nuestro alrededor. Amén. Dios bendiga lo precioso y lo maravilloso que el Señor Jesucristo hace por su pueblo, por su iglesia. Amén. Y el Jesús, Señor hará, aleluya. hermanos, grandes maravillas. Amén. Y Jesús. está haciendo grandes maravillas. No es que el Señor nos sane, el Señor sana. Amén. El Señor liberta, el Señor retribuye esa fe, el Señor recompensa esa fe. Amén. Siempre debemos estar sostenidos de Amén. la mano de nuestro Dios. Amén. No debemos alejarnos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hemos estado hablando acerca de varias cosas. Amén. Hemos hablado acerca de lo que es la fe. Amén. La fe por obra. Amén. Amén. La fe sin obra es muerta. Esto va entrelazado, va unido. Si usted no tiene fe, amén, es necesario Amén. tener obra. Amén. No es necesario solamente una cosa. Deben ir las dos cosas, amén, unidas. La fe con la obra. Amén. El Señor pide tanto obras, amén, como fe. Y lo vimos la semana pasada. Amén. Amén. Lo vimos la semana pasada. Estudiamos bastante acerca de eso. Quedamos todos claros acerca de lo que es la fe con obras. Amén. El Señor pide eso. Pide eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, Abraham, hermanos, en esos tiempos, Abraham, hermanos, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham practicó la fe, amén, pero la fe también fue practicada con obras, amén. Entonces, antes que fuese la ley, Abraham era, amén. Antes que fuese la ley, ya era Abraham. Amén. Entonces Abraham trabajó con la fe y esa fe fue grata a los ojos de Dios. Y también él llevó obras, hermano. Él llevó obras consigo. Amén. Y ahí se cumple también que hoy en día nosotros hablamos de aquellos Así hermanos es, Jesús. que el Señor, hermano, por causa del pecado, hermano, a causa de lo Gloria a que Jesús. iba a suceder, el Señor sabía que su pueblo, hermano, era un pueblo rebelde, iba a ser un pueblo desviado a los ídolos y todas esas cosas, y inclinado hacia el Amén. mal. En este caso, el Señor envió la ley, hermano, Así es, para Jesús. frenar el pecado. Amén. Y así el hombre creció, el pueblo de Israel en ese entonces, en esa época, en aquellos tiempos, hermano, el hombre fue enseñado a través de la ley de Moisés. Amén. Así llegó en esos tiempos cuando vino el Señor Jesucristo que se practicaba la ley, amén, Así es. la ley de Moisés. Y el Señor, como Él era el autor de la ley, Él Amén. fue el que creó todas las cosas, el Señor sabía cómo responder ante estos hombres que eran escribas, fariseos, publicanos, hermanos que habían en eso entonces, doctores de la ley, Sí. aquellos que Amén. no solamente se dedicaban, hermanos, al negocio y al comercio, sino que todos aquellos en ese entonces sabían, comprendían lo que era la ley, amén,
aquellos hombres Amén. de esa época. Amén. Amén. Y bueno, hablamos muchas cosas, hermanos, de aquello que eran tiempos, hermanos, que después el Señor vino a aclarar y vino a decir por qué, hermano, fue hecho todo aquello. Amén. Y ahí hemos visto algunas cosas realmente preciosos, versículos que hemos estudiado. Amén. Y queremos ir aprendiendo un poco más. Amén. Queremos ir aprendiendo un poco más acerca Amén. de lo que el Señor dejó establecido ahí. Amén. Amén. Dejó establecido a través de su palabra. Y entendemos, hermanos, que el legalismo trajo para el hombre de la época, hermanos, y trajo el legalismo y en este caso se fue metiendo también hasta esta época. Nosotros vemos Amén. cómo el legalismo también, hermanos, separa y estamos allí estudiando lo que es la santidad, hermanos. En este caso, el legalismo, hermanos, por ser tan legal, a veces se aleja de lo esencial, de lo que la palabra de Dios nos dice y nos habla, hermano. ¿Por qué? Porque el legalismo viene muy literal. Acuérdense que leíamos una escritura que dice que la letra mata, Amén. más el espíritu vivifica. Amén. Amén. Entonces, hay cosas, hermanos, que la ley, hermano, la letra mata en cuanto a lo que es el espíritu. Nosotros somos aquellos que debemos dejar, hermanos, que el espíritu fluya en nuestras vidas, hermanos. Amén. No debemos nosotros actuar libremente como legalistas, hermanos, que eran en ese entonces aquellos hombres que ¿cuál es la palabra? Se tomaban la ley, hermano, tal cual como estaba dicho, hermanos, y ahí está que ellos jugaban un poco al filo, hermano, al filo de la navaja, por decir así. Ellos jugaban un poco y les traía a veces complicaciones en sus vidas. Es así como el legalista de hoy. Amén. El legalista de hoy a veces por ser muy así en cuanto a cosas, hermanos, que ni siquiera el mismo legalista puede, hermanos, manejar y controlar, se desvía de la verdad, se desvía de la palabra y la va dejando a un lado. Amén. Lo va dejando ahí aparte. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que la madurez del hombre no está bien establecida en él. Y cuando hablo de hombre, siempre usted acuérdese de que me refiero tanto a varón y tanto a mujer. Amén. Entonces, eso, hermano, uno debe ir aprendiendo, debe ir conociendo. Amén. De que nosotros no debemos caer en el legalismo. Amén. Y ahí vamos a ir entendiendo el por qué. Nosotros no nos declaramos legalistas, no nos declaramos legalistas, porque en este caso vamos a ir viendo la palabra del Señor. Amén. Acuérdense que el Señor habló a estos fariseos, cómo los trató el Señor a los fariseos, hermanos, cómo los trató Él. Y vamos a ir de a poco metiéndonos allí en cuanto a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén, porque la palabra del Señor es la que nos ayuda. Amén, nos ayuda a entender cosas que el mismo, hermano, nos enseña y nos habla. Una de las cosas que el fariseo, hermano, puede cometer errores y cae en faltas, hermano, porque el fariseo es muy a la letra, hermano, muy a la letra. Amén. Pero el Señor, una de las cosas que le dijo en una ocasión,
refiriéndose a ellos porque ellos lo perseguían siempre para acusar, para tentarle, para perseguirle en donde quiera que él iba, hermanos, para acusarlo y matarlo. Esa era la intención. Amén. No había otra intención en ello. Pero el Señor, como conoce los Aleluya, pensamientos de Jesús. todos y escudriña el corazón de todo Amén. hombre y de mujer, Sí. el Señor sabía. Entonces siempre el Señor ahí presentaba una parábola, presentaba una escritura, un ejemplo, siempre les daba algo a estos hombres, y el Señor les dice en una ocasión, sí, porque el Señor ahí fue también, en este caso, como ellos eran extremos. Amén, ellos eran extremos, el fariseo era tan extremista, hermanos, y cumpliendo lo que era la palabra, que ellos se ceñían a la escritura. Y en esa parte, hay una parte que dice ahí, que estuve leyendo, en donde Aleluya, le Jesús. dice el Señor, si te pegan en la mejilla, ¿cierto? Por la otra, amén, por la otra mejilla. Entonces, el fariseo cumple la letra. Entonces, el fariseo, ¿qué es lo que hace? Puede colocar la mejilla, puede colocar la otra mejilla, pero la palabra sigue, hermano, sigue, en este caso, el fariseo, y no dice más, solamente por la mejilla y por la otra mejilla, si te hieren, Amén. con una y por la otra. Entonces, va a la letra, solamente. Hay una pregunta ahí, pastor, para que la lea, para que le responda a nuestra hermana Jenny. ¿Qué significa muy a la letra? Que el hombre era muy a la letra. Bueno, gracias por la pregunta, hermana Rotiel. Excelente. Mire, Amén. eso bueno que vayan opinando. Ellos eran apegados a la, voy a mostrar, aquí, a la letra, a la Biblia, hacia la ley de Moisés, para que graficar. Amén. Ellos iban a la palabra, a la ley de Moisés. Ellos iban siempre a lo que el Señor mandó. El Amén. Señor le dio las tablas de la ley. Le mandó, mire, el Señor en Deuteronomio, hermana Jenny, aparecen ahí, ¿qué es lo que les dejó el Señor? Les dejó el Señor estatutos, decretos, mandamientos, para que el pueblo de Israel los obedeciera. Amén. Les dejó ciertas cosas y requisitos que debían hacer y que no debían hacer. Sí, es verdad. Eso, todas esas cosas. Con el solo hecho, hermana Jenny, buena esa pregunta que nos hace la hermana Jenny, con el solo hecho, hermana y hermanos que están ahí presentes, Amén. que su pueblo sea un pueblo diferente. Amén. A los otros pueblos, porque los otros pueblos adoraban imágenes, adoraban ídolos. Amén. Y eso es lo que el Señor no quería, Así que se es. involucraran con otros pueblos. Así es. Los otros pueblos, hermana Jenny, los otros pueblos hacían tatuaje, hacían cosas que el Señor no quería que su pueblo se involucrara con otros pueblos, porque traían contaminación a lo que era Él, a lo que quería de su pueblo. Amén. ¿Y qué es lo que quería de su pueblo? Quería el Señor un pueblo santo. Amén. Siempre el Señor ha querido un pueblo santo. Amén. Nosotros hoy en día estamos hablando de que Dios todavía quiere un pueblo santo. Sí, amén. Eso es. Ayúdanos, Jesús. El Señor siempre ha querido que su pueblo sea santo. Por Amén. eso dice primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos Amén. en toda vuestra manera de vivir. Amén. O sea, el Señor, ¿qué es lo que está hablando aquí? Y vamos de nuevo a la palabra. La palabra dice aquí que, como estaba hablando, no sé si quedó clara la respuesta, hermana Jenny, ahí el Señor le está hablando aquí, si los hieren, en este caso,
ahí coloque la mejilla. Y si siguen ahí hiriéndolo, coloquen la otra mejilla. Entonces, en este caso, el Señor les dice a los fariseos eso, y estos hombres, los que estaban ahí reunidos, los que estaban ahí sabían de escritura. Entonces, estos hombres decían, pero no dice más allá. No dice colocar una tercera mejilla. No dice más allá, el Señor dejó hasta ahí. Y también dijo, y que en el día nosotros debemos perdonar, dice, 7 veces, ¿cierto? 70 veces 7. 70 veces 7. Amén. Si debemos perdonar 70 veces 7. Así lo dijo el Señor. Amén. Entonces, 70 veces 7 quiere decir 490 veces en el día. Amén. En el día. Pero el fariseo, en este caso los que estudiaban la ley, los que estaban ahí, ellos iban a lo que estaba escrito. El legalista, por decir así, el legalista, que hoy en día estamos hablando del legalismo, el legalismo de hoy también, ¿puede existir el legalismo hoy? Sí, puede existir el legalismo hoy también. El legalista dice, pero no dice 491, o sea que me permite no perdonar. Entonces, a ese nivel de extremo puede llegar un legalista. A ese nivel. Pero cuando uno no es maduro en el espíritu, porque siempre el Señor se refiere y habla en el espíritu, y habla a las personas y a los hermanos que viven en el espíritu. Entonces, nosotros debemos entender y comprender que estamos en el espíritu y debemos apreciar y discernir lo espiritual. Amén. En nuestras vidas. Amén. Debemos ahí apreciar lo que el Señor está hablando ahí en la palabra de Dios. Amén. Lo que se está diciendo ahí. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Que el Señor nos dice que debemos ser pacientes, debemos perdonar, debemos, hermanos, tolerar, debemos, Amén. hermanos, debemos ceder. Amén. El Señor nos habla de que debemos tener tranquilidad, Paz. Amén. debemos tener esa paz, porque son el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor está enseñando ahí. Pero el legalista se va a lo que dice la letra, a lo que está establecido ahí. Entonces, el legalista cae en el error de la letra y deja fuera, ¿qué es lo que deja fuera? El espíritu. Amén. Así es. Eso deja fuera el legalista. Así es. Ajá. Pero el Señor nos dice que debemos nosotros vivir en el espíritu. Amén. El legalista es más carnal que espiritual. Siempre tenga en su mente, hermano, hermana, que el legalista es más carnal que espiritual. Porque el legalista se va a ir a la carne. Y la carne, hermano, se involucra con el pecado. Y el pecado ahí, que es lo que dice la Escritura, nos va a llevar a la muerte. A una muerte eterna. Amén. Si es que realmente no nos arrepentimos y no nos salvamos antes. Amén. Vive entonces según su opinión. ¿Mm? El legalista vive según su opinión y no basado en la Biblia. Exacto. Acá mi esposa me dice también, el legalista vive según su opinión y no según según lo que dice la Escritura. Amén. No lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. No lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. El legalista siempre va a caer en ese error. El legalista se va a dejar llevar por lo que le conviene. Amén. Siempre el legalista, ¿qué va a hacer? Va a
va en este caso a poder esquivar, hermano, hermana, lo espiritual. Amén. Pero siempre en su conciencia, en su pensamiento, Amén. va a decir, yo no hago nada malo. No hay nada malo. ¿Por qué? Porque igual quiere salvarse. Quiere también sabe y conoce. Amén. En ese entonces, estos hombres que seguían la ley de Moisés, ellos querían también, ahí se creían, por decir, grandes dentro de una sociedad, amén, que existía en ese entonces. Y así se hacían ver, y así se hacían notar. No eran cualquier persona, estos hombres, que, hermanos, eran reconocidos por una sociedad que los veneraba y los recibía quizás con todo, y que quizás había temor en ellos, en las personas de ese entonces, porque ellos, hermanos, eran como los que estaban ahí haciendo que todos siguieran la ley y cumpliesen la ley. Amén. Y aquellos que no cumplían la ley, hermanos, ellos eran los que mandaban a esta persona, a todos los que eran los servidores. Recuerde que en ese entonces también, aparte que perseguían a Jesús, hermano, al Señor Jesucristo, después Pablo, acuérdese que Pablo vino a ser uno de los que perseguía a la iglesia. Amén. De ese entonces. Amén. También él era Pablo se hace en una escritura, se hace notar como fariseo de los fariseos. Amén. Yo soy fariseo también. Amén. También viene de la doctrina farisaica, por decir así, de los fariseos de ese entonces. Y bueno, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Para ir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y que el Señor nos ayude a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. A nuestras vidas. Por eso yo les decía que el legalista siempre va a querer en parte, hermanos, jugar con todo este tema de lo que es lo espiritual. Amén. Lo espiritual. Ellos trataban en esa época, de ocultar ciertas cosas, hermanos, pero se hacían notar y ver y aparentar otras cosas, hermanos, que no eran. Amén. Amén. Ellos, vamos a ir después viendo cosas, hermanos, que la Escritura nos dice, y realmente, bueno, como una de las cosas que el Señor trató a los fariseos, de la hipocresía, que ellos eran hipócritas, les dijo, falsos. Amén. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se hacían notar de una manera, pero realmente eran otros. Amén. Y que el Señor a nosotros nos ayude. Amén. Porque en ese entonces también habían reglas que habían sido creadas por hombres, hermanos. Sí. Reglas que habían sido creadas por hombres y no por el Señor. Amén. Amén. No por el Señor, habían sido creadas por el hombre y no por el Señor, no habían sido dictadas por Dios, hermano, no habían sido creadas. Amén. Entonces, en ese sentido, hay cosas que nosotros, hermanos, debemos ir aprendiendo y aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y que el Señor nos ayude, que el Señor siga fortaleciendo a su pueblo. Amén. Porque el legalista, ¿qué es lo que hace? El legalista quiere que, hermano, sea aquel hombre o aquellos hombres que sigan sigan una iglesia, sigan un letrero, sigan a un pastor. Amén. Eso es lo que quiere que el legalista siga. Usted, cualquier persona que cree en esto, pero el que es guiado por el Espíritu va a seguir, hermano, el camino de Amén. Lo que el Espíritu dice. Por eso dice, hay una escritura que dice,
que el Espíritu dice a la iglesia. En Apocalipsis encontramos, amén, dice que debemos prestar atención, que ponga oído, amén, ponga oído, atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor bendiga Amén. a su pueblo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que vamos aquí también. Amén. Bueno, Alejandro aporta un comentario. Amén. Bueno, aquí también dice. Amén. Bueno, acá también dice nuestro hermano Alejandro que por su Facebook los conoceréis. Bueno, Dios les bendiga. También nuestra hermana Royene dice amén. Somos soldados batallando luchas espirituales en oración para no ser tan carnales. Amén. Sí. Que el Señor nos ayude. Nuestra hermana Andrea nos aporta un amén. Nuestra hermana Royene un amén. Gloria a Jesucristo. Amén. En ese sentido, nosotros estamos para seguir batallando, seguir luchando en toda una atmósfera que se forma. Por eso hay cosas, hermanos, que en la madurez de un cristiano, de un creyente que quiere andar en los caminos del Señor, Amén. nosotros debemos aprender. Amén. Y debemos Jesús. aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos Amén. aprender de lo que el Señor dice, de lo que el Señor nos manda. Amén. No de lo que nosotros pensamos o creemos, sino de lo que el Señor manda, de lo que el Señor dice a la iglesia. ¿Y quién es la Amén. iglesia? Es usted. Amén. Somos nosotros, somos todos aquellos que seguimos y servimos al Señor. Amén. Que Dios nos ayude, Amén. que Dios nos siga fortaleciendo Gracias, Jesús. y animando en Amén. todo. Amén. Vamos a ir aquí, amén, y a una palabra para que ya usted vaya anotando. Vamos a ir a Mateo 7.1 para ir reflexionando un poco. Yo le quise hacer algo así un poco abriendo también entrando a lo que es el tema de lo que hemos ido viendo en semanas atrás. Amén. Que Dios nos ayude, porque el legalista es un ser intolerante. Amén. Amén. El legalista es un ser intolerante. Eso anótelo quizás por ahí en su mente, en su corazón, donde sea. Hermano, el legalista es un ser intolerante. O sea, Amén. no tiene misericordia. Exactamente. Por decir una palabra, no tiene misericordia. Aplica la ley. Claro. ¿Qué es lo que hacían en el principio? La ley. Cuando estaba Jesús, aplicaban la ley. En los tiempos de Jesús, Claro. aplicaban la ley. Amén. Pero vamos a entrar a algo que el Señor trajo. Porque la ley, ¿qué es lo que vino a hacer la ley? Vino a dar un cumplimiento de las promesas. Amén. De las promesas que el Señor había dicho anteriormente. Vino y trajo la fe. Amén. La fe en el Señor Jesucristo. Trajo, amén. Trajo hermano, esto maravilloso que vamos a ir estudiando. ¿Qué dice aquí? Mateo 7.1. Amén. Mateo 7.1 nos dice la palabra del Señor. Vamos allí a mirar Mateo capítulo 7, versículo 1. Amén. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Miren. Nosotros vemos que la Escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Amén. Si usted mira la palabra del Señor, la palabra de Dios, vamos a lo que dice el Salmo 119, 115, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén.
La palabra del Señor a nosotros nos va a ayudar y nos va a guiar. La Escritura, no yo, la palabra del Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. 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 El legalista, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hacía el legalista de ese entonces? Juzgaba. Amén. Amén. Juzgaba el legalista y practicaba, en este caso, la ley, pero la practicaba de una manera toda, hermano, toda desordenada según sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, se había endurecido su corazón. Amén. Recuerde que el Señor siempre le decía a aquella generación hipócrita. Era una generación de un duro corazón, ¿cierto? Siempre el Señor trataba en ese entonces a esa sociedad, a ese mundo, a ese lugar. Cuando el Señor vino, estaban endurecidos, hermano. No creían que Él era el Mesías, el Maestro. Con muchas señales y prodigios que Él hizo, no creían en Él. Amén. Amén. Él trajo, hermano, un mensaje totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Sí, amén. El Señor trajo un mensaje totalmente distinto a lo que ellos pensaban. Se les vino abajo toda esa doctrina que ellos mantenían. Sí, amén. Ellos creían, ellos seguían, hermanos, según sus pensamientos. El Señor vino con su palabra, su doctrina, ¿a qué? A bajar los humos, los niveles del hombre. Amén. De dónde había llegado el orgullo del hombre. Así es. Porque el hombre había subido a un nivel que no le correspondía. Y el Señor con su doctrina, hermanos, con su amor, con Amén. su enseñanza, porque doctrina quiere decir enseñanza, Amén. vino a traer ese amor. Misericordia. Amén. Porque Amén. se acuerda que una vez estudiamos en esta misma enseñanza, hablando de la santidad, que Él no hace acepción de personas, no excluye. Tenemos un Dios que no excluye. Amén. Tenemos un Dios que Él incluye a todos, hermanos, y los recibe a todos. Amén. Nosotros somos, sí, nosotros miramos de pie a cabeza. Nosotros vemos, hermanos, cómo es la persona, sin tener conocimiento Amén, Jesús. mucho de la persona. A la primera impresión nosotros miramos. Aleluya, Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Juzgamos. Y el Señor nos dice ahí en Mateo 7.1, cuando acuérdense que la Escritura nos habla ahí en Mateo 7.1. Diga, hay una Escritura que me dice a mí en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Eso. Amén. Acuérdese de esa palabra. Amén. Grábela en su corazón y crezca un poquito más, porque queremos crecer. Yo quiero madurar. Yo quiero aprender un poco más. Amén. Y que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos guíe, porque necesitamos, hermano, aprender. ¿Qué es lo que usted necesita, hermano, hermana? Aprender Biblia. Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos, para no cometer errores, Amén. para no cometer faltas ante el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver otra escritura, San Juan 3:17, para que nos vaya quedando más claro. Amén. Vaya quedando un poco más claro de cuál es el propósito del Señor. Amén. Del Señor, cuál es lo que vino a hacer el Señor. Amén. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. 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 Sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? La palabra dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Eso Amén. dice la palabra del Señor. Entonces, coincide el mismo relato de Mateo 7.1 que nos dice
que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo vino a condenar. Así es. ¿Y por qué nosotros tenemos que inmediatamente juzgar o condenar a la persona, a una persona? Porque estamos hablando de personas. Usted no puede condenar a su perro, a juzgarlo, porque el perro no lo va a entender, no va Así es. nada, hermano, no va a entender ni una cosa. Amén. A las personas se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Amén. Entonces, no ha venido, hermano, el Señor para condenar al mundo, sino que ha venido a salvar. El propósito del Señor fue ese, salvar al mundo. ¿De qué? Nosotros sabemos de qué, pero el mundo afuera no sabe y desconoce. Y cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo, le hacemos saber de que el Señor vino con un propósito, de salvar la vida de aquella persona. Y esa persona que quizás divaga quién es el Señor Jesucristo realmente, desconoce quién es el Señor y Amén. por ahí lo conoce un poco, algo, la persona comienza a entender, comienza a apreciar. Amén. Amén. Por eso nosotros, hermanos, debemos ir aprendiendo su santa y preciosa palabra. Amén. En el 8:11, ahí mismo, amén, de San Juan, capítulo 8, versículo 11. San Juan 8, amén. San Juan 8, versículo 11. Nos dice, ella dijo, aquí se va a acordar mucho usted de lo que pasó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. Vete y no peques más. Amén. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Amén. San Juan 3:17. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Esas fueron las palabras dulces y tiernas de nuestro Maestro, de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, Aleluya. de nuestro Padre Celestial, como usted quiera llamar, nuestro Dios, nuestro maravilloso Hacedor de milagros, de maravillas. Amén. No hay otro como Él, no hay otro que se iguale o se compare. No hay otro Dios que nos hable de una manera tan dulce, tan amorosa como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos habla con palabras de amor. Amén. Aleluya. Es el único que nos habla con palabras dulces y tiernas. Aleluya. Si usted quiere encontrar Jesús. palabras dulces y Aleluya. tiernas, no lo espere. Bueno, si se lo dice una persona, gloria a Jesús. Dios, amén. Amén. Gracias, diga. Amén. Amén, pero no va a encontrar Aleluya. palabras tiernas y dulces más maravillosas que las que están Amén, escritas Jesús. aquí en la Aleluya. palabra de Dios. Amén. Amén. Porque Él nos habla con dulzura, Él nos habla con ternura. Amén. Porque Gloria a todos Jesús. nosotros esperamos, hermano, siempre esperamos algo dulce y tierno. Amén. Por eso, no, hermano, no corra Ujú. a lo que nos dice la Escritura, a juzgar o a condenar. Aleluya. Porque el Señor nos dejó un principio. Y ese principio Amén, está escrito. Jesús. Amén. Y ese principio se llama, hermano, misericordia. Amén. Por eso hay una escritura que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Porque el Señor no le bastaba hoy en día, si hubiesen existido los sacrificios hasta el día de hoy, tendríamos que estar preparando el cordero más Aleluya, gordo Jesús. y llevarlo a la presencia del Señor Limpio, y puro. sacrificarlo. Amén. Y Jesús. puro, limpio, engordado, y Aleluya, todo, hermano, bien Jesús, preparado, te adoramos, y hermano, bien Señor. alimentado. Y entonces, mi hermano, mi Gloria hermana, a Jesús. no existe eso hoy en día. El Señor quiere misericordia. Amén, Jesús. Y que nos cuesta, porque somos seres humanos, Amén, nos Jesús. cuesta. Y realmente que Gloria el a Señor nos Jesús. siga ayudando. Amén. Y siga fortaleciendo a cada uno de nosotros. Amén, Jesús. Amén. Por eso Amén, nosotros debemos Jesús. tener Aleluya. mucho cuidado y mucho cuidado con
el recién convertido, hermano, dentro de la iglesia. El recién convertido, ¿qué va a esperar de nosotros? Solamente palabras de amor, Aleluya. no palabras de condenación. Ujú. Nosotros a veces condenamos por su apariencia, por su forma, por cualquier cosa, hermano, condenamos. Aleluya. Amén. Aleluya. Somos prejuiciosos, hermano. Así es el Amén. ser humano. Amén. Amén. El ser humano cae mucho en prejuicio. Aleluya, Jesús. A veces antes que conozcamos a la persona, Sí. ya lo estamos juzgando. Hacemos un juicio. Hacemos un juicio. Y Amén. la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, Claro. hay que tener como una madurez que nos habla la Amén. Escritura también, Sí. nos habla el Señor, que lo tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Amén. Porque en eso a veces caemos en el error. Sí. Caemos en un error, hermano. Amén. Caemos en un error. Entonces, a veces la gente me juzga a mí, Ujú. lo juzga a usted, por Sí. cualquier cosa. Sí. Y la palabra del Señor dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera, no nosotros. Amén. Mire, aquí mi esposa me está aportando que dice la palabra de Dios que Él va a tener misericordia de quien Él quiere Así es. tener misericordia. Ujú. De Él depende la misericordia. Amén. Amén. De Él depende la misericordia. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque si Él nos rescató por misericordia, ¿qué Amén. debemos entregar nosotros? Somos Misericordia. Padre de aquel que, hermano, fue misericordioso. Hijo. Somos hijos. En este caso, somos hijos Amén. de un Padre misericordioso. Amén. Y nosotros debemos ser el retrato, hermanos, igual y parecido, y debemos llegar, porque debemos llegar a la estatura, al nivel de nuestro Señor, Ayúdanos. a la Jesús. perfección. Ayúdanos, Señor. ¿Qué nos lleva a la perfección? ¿Usted va camino a la perfección? ¿Qué nos lleva camino a la perfección? Cuando usted se santifica. Amén, Jesús. Cuando usted saca lo carnal, usted se va, Ayúdanos, hermano, se va Dios. eliminando de cosas carnales y Así usted va es. limpiando su vida, se está perfeccionando. Aleluya. Y la perfección lo hace ser santo. Aleluya, Jesús. Amén. La perfección lo lleva a la santidad Aleluya. y lo lleva a estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, ser santo porque yo soy santo. Y aquel que se santifica está más cerca de Dios. Amén, amén, ¿verdad? Aquel que se santifica, ¿usted cree que va a estar lejos? No, No. va a estar más cerca de Dios. Pero eso no lo va a hacer mayor, Así lo va a es, hacer Jesús. menor. Amén. Porque el que quiera ser menor, dice, o sea, quiere ser mayor, tiene que ser menor Amén. y ser servidor en el reino de los cielos. Amén. Eso lo dijo el Señor. Y claro, cuesta como Así en es. esta mente que somos carnales, Sí. cuesta que entre esa palabra y la digiramos, hermano, y podamos decir, bueno, yo quiero ser un grande aquí en la tierra para Amén. el Señor. Amén. Pero el Señor nos dice, bueno, si usted quiere ser grande, santifíquese, Amén. sea eso, prepárese, llegue a niveles altos, Amén. pero tiene que ser el servidor de todos. Amén. Así es. O sea, nos manda a servir a todos. Amén. Y ese servir a todos no es a regañadientes, no es como cuando, no es como, a ver, no es como los hijos de mi vecina. Que los hijos de mi vecina, cuando uno los manda, no quiero. Vaya usted, los hijos de mi vecina. Entonces, así se comporta a veces los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermano, no deben ser así. Si usted quiere ser perfecto, si quiere agradar al Padre, obedecer, No tiene que hacer cuestiona. caso. Amén. No cuestiona. A eso, amén. Va. Amén. Por eso se me viene, mire lo que se me viene a la escritura, o sea, a mi mente más que todo. Dice, rogar a la mies, amén, que envíe, me parece que dice, rogad a la mies, que envíe obreros. Amén. Amén, porque los obreros son pocos.
Así es. Amén. Algo, no sé si mi esposa me puede ayudar ahí. Amén. Cómo dice la Escritura realmente. Amén. La mies, le dice, la mies es mucha. Ahí está. La mies es mucha, más los obreros son pocos. Rogad a la mies que envíe obreros a la mies o a su mies. No sé. Vamos a Pero buscar, mi amor. vamos a buscar No sé. mejor. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque debemos, hermano, dar debemos dar esa nota, hermano, como iglesia, como pueblo del Señor que está aprendiendo. Lucas 10. Ahí está. Lucas 10, La mies es mucha y los obreros pocos. la mies es mucha y los obreros pocos. Sí, amén. Amén. Entonces, nosotros debemos ser obedientes, debemos estar orando, debemos estar clamando, debemos estar buscando. Amén. Y de que esos obreros, hermanos, que el Señor quiere sacar el día de mañana, que sean obreros, que sean obedientes a Él primero. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Para que podamos ser verdaderos cristianos maduros y que no causen tropiezo a un alma nueva. Amén. Amén. A un recién llegado a la presencia de Dios. Amén. Porque no todos van a aprender rápidamente. No todos van a alcanzar el nivel suyo. No todos aprendieron automático. Llegaron a la iglesia y ya. Automáticamente aprendieron todo. No, hermano. A veces hay algunos que les cuesta un poco más y a otros menos. Sí, Amén. es Lucas 10, versículo 2. Ahí está. Amén. Lucas 10, versículo 2. Que el Señor bendiga, amén, que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Amén. Jesucristo bendiga a todos, amén, a todos los que están ahí escuchando palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor a nosotros nos va aclarando, nos va, Amén. hermano, ayudando y nos va diciendo que en ese entonces estaban los fariseos, hermano, los fariseos que estaban con los publicanos, estaban ahí y estos hombres realmente criticaban al Señor y eran muy erguidos, muy, hermanos, en ese entonces ellos eran elocuentes en lo que era la palabra, amén, conocedores, amén, de todo lo que la ley decía, como hemos dicho. Y vamos a ver una parte, un punto, hermanos, en Lucas 18, 10, 14. Amén. En Lucas 18, 10, 14. ¿Cómo nos habla ahí la palabra del Señor? ¿Cómo nos dice en Lucas 18, 10, 14? Del 6 al 14. 18, capítulo 10, o sea, capítulo 18, del 10 al 14. Amén. Ya, 14. Eso era 9:3. Amén. 18, 10 al 14. Vamos a leer este versículo. Amén. Gracias al Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Lo apuntó. Yo creo que lo apuntó. Dijo, ni aun como este publicano. El publicano era un cobrador de impuestos. Era alguien que cobraba impuestos. Alguien que en ese entonces tenía esa tarea de cobrar impuestos. Mateo era un publicano. Uno de los discípulos del Señor. Era un publicano. Dice el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Amén. Amén.
a mi pecador, dice, a mí, pecador. Amén. Ahí hay una coma, ¿cierto? A Amén. mí, dice, a mí, ahí hay una comita, si usted lee bien su Amén. Biblia, y dice, pecador, Sí, reconociendo que él era un ¿qué? un Un pecado. pecador. El 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Amén. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vio el Señor aquí? Él vio la actitud. Amén. Amén. La actitud de dos hombres, uno fariseo, el otro publicano. Y nosotros vemos cómo era la actitud del fariseo, cómo fue la actitud del fariseo, presentando todo, hermano, todo como un religioso, lo que eran ellos. Amén. Lo que era un fariseo de ese entonces. El fariseo era un religioso, un hombre que seguía la ley, que seguía la letra. Amén. Que seguía, en este caso, lo que era en ese entonces, hermano. Lo que ellos estaban acostumbrados por años a seguir. Y ahí, ¿qué es lo que hizo? Lo que no debiera haber hecho. Porque Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Y Dios que mira y escudriña todos los corazones, la vida de cada uno de nosotros, Dios que observa todo, le dice en el 14, este descendió, como dice, este fue justificado primero, dice, que el otro. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a poder tener un corazón humillado ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Porque el Señor mira nuestro corazón, mira nuestra vida, y vea la actitud del publicano. Él miraba de lejos. Él de lejos estuvo, Aleluya, hermano, Jesús. mirando de lejos, porque él se sentía un pecador. Por eso aquí nosotros, dice, ayuno 2 veces a la semana, y dice, más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, Jesús. sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Aleluya, Jesús. Reconoció su pecado. Amén. El Señor vio que este hombre se estaba arrepintiendo. El Señor vio que este hombre traía primero, hermano, traía sus Aleluya, faltas ante Jesús. Él. Amén. Y el Señor no desprecia un corazón, hermano, que se quiera humillar, Amén. que se quiera arrepentir. Amén. Amén, Bueno, Jesús. que Dios nos Gracias, ayude Jesús. a nosotros, hermanos, que Dios nos ayude a todos los que hemos estado ahí atentos a la palabra Amén, del Señor, Jesús. a reconocer a nuestro Dios Todopoderoso, Amén. que Él es el único digno de merecer toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Voy aquí a subrayar hasta donde quedamos para después seguir la otra semana. Se nos pasó la hora rápido. Amén. Porque realmente quería yo un poco graficar, hermanos, dónde vamos, dónde estamos, leer algo para que nosotros vamos metiéndonos a lo que hemos estado estudiando la palabra del Señor. Amén. Hemos estado viendo algunas cosas que nos van a ayudar para llegar, hermanos, a lo que el día de mañana el Señor quiere. No sabemos cuándo el Señor, hermano, va a venir por nosotros. No sabemos. Debemos estar preparados. Y si usted quiere estar preparado, debe estar aprendiendo palabras de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, porque necesitamos mucha palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, Jesús. Necesitamos mucha escritura, mucha Biblia en nosotros, hermanos. Amén. La palabra del Señor es todo. Amén. Es toda para nuestras vidas.
Amén. No deje, amén, para mañana, como dice una alabanza, lo que pueda hacer hoy. No deje eso. Lea, aprenda, Amén. estudie escritura. La palabra del Señor es la que sana el alma, Amén. es la que restaura. Amén. Jesucristo les bendiga, les ayude, les fortalezca, les anime. Gracias por seguirnos. Cada jueves estamos a las 20 horas, no se olvide. Cada jueves a las 20 horas estamos nosotros aquí aprendiendo palabra del Señor, un poquito reflexionando, hermano, acerca de lo que la Biblia, nuestro Señor nos dice. Amén. Jesucristo bendiga, les ayude, los encamine. Amén, los restaure, los fortalezca. No deje de orar por nuestros hermanos que están complicados de esta enfermedad del COVID, sobre todo por nuestro hermano Elías, que está allá en Colombia. Él es chileno. Amén. Jesucristo bendiga a Elías, a Eduardo, que son jóvenes. Amén. Igual que nuestro pastor Leighton es un pastor joven también. Amén. Jesucristo bendiga. Nuestro pastor Luis, amén. Nuestro pastor Adolfo, nuestra hermana Nancy, esposa de nuestro pastor Luis. Dios le bendiga, Dios ayude, que fortalezca la vida de todos nuestros hermanos que tienen COVID también, que están afectados por esta enfermedad. Unos han salido, amén. Unos han salido en victoria. Amén. Jesucristo bendiga y la gloria es para el Señor. Amén. Pero usted siga fortaleciéndose en el Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Amén. Nos vemos el domingo, hermano. El domingo nos vemos a las 11:30 de la mañana en un nuevo servicio para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias. Dios Todopoderoso, por este bello día, Señor, Dios de la gloria. Gracias, mi Rey, gracias, mi Salvador. Gracias por todo lo que usted nos entrega, nos da, nos bendice, Señor, día a día. Gracias por la vida, gracias por respirar, gracias por el aire, gracias por todo, gracias por ver a nuestros familiares. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, Dios de la gloria, porque hemos aprendido, hemos sabido, Dios del cielo, que estos casos, Señor, de enfermedad, Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos, mis hermanas, Dios de la gloria, que han fallecido por esta causa, Señor, muchas personas que han partido, Señor, Dios del cielo, Dios eterno, no han podido despedirse de sus familias. Esta es una enfermedad muy mortal, muy trágica, Señor, que ha venido en estos tiempos. Amado Padre, que no se han podido, Señor, aún los hijos despedirse, aún la familia despedirse, Señor, de sus seres amados. Yo te pido, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por todos aquellos que están pasando esta enfermedad, que usted, Señor, sea con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde siempre que hay vida en Jesús. El Señor nunca le va a dejar, nunca le va a desamparar. Amén. Amén.